Hola a todos, bienvenidos a esta nueva inmersión profunda. Hola. Hoy vamos a adentrarnos en un tema que realmente me ha hecho pensar mucho, Sí. El amor eterno de Dios. Qué lindo tema. Y lo vamos a hacer Me encanta. desde una perspectiva bastante particular, A ver. analizando una lección de la escuela sabática Ajá. que se titula Claro. El amor eterno de Dios. Buenísimo. Lo que me llamó la atención de esta lección ¿Qué te llamó la atención? es cómo aborda la idea Sí. de que Dios ama a todos. Es increíble. Incluso aquellos que Un poco- queríamos considerar, A ver. bueno, no tan fáciles de querer. Realmente es posible amar a todos. Es una pregunta que nos invita a reflexionar profundamente Exacto. sobre la naturaleza del amor divino. ¿Sí? La escuela sabática, como sabes, Claro. es una tradición muy arraigada en diversas denominaciones cristianas. Ya. Y esta lección en particular parece estar dirigida a un público adulto, buscando profundizar en este aspecto fundamental de la fe. Claro, y lo que me intriga es que la lección no se anda con rodeos. Ah, no. Afirma directamente que el amor de Dios es universal Ajá. para todos, Es increíble. sin excepción. Qué bueno. Incluso cita Juan 3.16, ¿no? Ya. Ese versículo tan famoso que dice, A ver. porque de tal manera amó Dios al mundo. Exacto. Pero ¿cómo podemos conciliar esta idea con otros pasajes donde Dios parece estar enojado o incluso castigando? Cara. A veces me cuesta entenderlo. Es una pregunta válida, Ok. porque ha generado muchos debates teológicos a lo largo de la historia. Sí. Es interesante cómo la lección utiliza Juan 3.16, Ajá. que se centra en la magnitud del amor de Dios, pero también reconoce la complejidad de la imagen divina que encontramos en otros pasajes. Podríamos decir que la idea central es que el amor de Dios es constante. Ajá. Incluso cuando se enfrenta al pecado humano, su amor no se apaga, William. no se retira, sigue presente. Entiendo, es como si el amor de Dios fuera un punto de referencia fijo, Exacto. inmutable, Ok. mientras que nosotros con nuestras acciones nos acercamos o alejamos de él. Exacto. Ya. Y para sustentar esta idea del amor universal de Dios, Ajá. la lección se basa en varios versículos bíblicos, Ver. como Salmo 33.5, Ajá. Salmo 145.9, 2 Pedro 3.9, Timoteo 2.4 y Ezequiel 33.11. Interesante. Cada uno a su manera Ajá. nos ofrece una pincelada de la amplitud del amor divino. Me encantaría que los desgranáramos un poco. Vale. Por ejemplo, el Salmo 33.5 dice, A ver. Él ama la justicia y el juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. ¿Qué te dice esta imagen de la misericordia de Dios llenando la tierra? Es una imagen muy poderosa. No. ¿Cómo se relaciona con este concepto de amor universal? Exactamente. Lo que me llama la atención de este salmo es la idea de que la misericordia de Dios no está limitada a un lugar o a un grupo de personas. Claro. No es algo que se dispense con cuentagotas, Ajá. sino que se derrama abundantemente, abarcando toda la creación. Y si lo pensamos, Sí. la misericordia es una manifestación tangible del amor, ¿no? Claro. Es el amor en acción, es el amor que perdona, que comprende, Ajá. que se compadece. Claro, es como si el Salmo 33.5 nos estuviera diciendo A ver, que la misericordia de Dios es la prueba irrefutable Exacto. de su amor universal. ajá, Un amor que se extiende a cada rincón del mundo. exactamente. Ok. Y este concepto se refuerza en el Salmo 145.9, que proclama, A ver, bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. qué bonito. Aquí se enfatiza la bondad y la misericordia de Dios Ajá. como características intrínsecas que no dependen de nosotros, sino que emanan de su propia naturaleza. Entonces estos dos salmos nos presentan a un Dios bueno y misericordioso con todos, Ajá. sin hacer distinciones. Así es. Y para comprender la magnitud de este amor, Sí. la lección nos invita a explorar otros pasajes que nos muestran diferentes facetas de la relación de Dios con la humanidad. Y uno que me llamó mucho la atención fue 2 Pedro 3.9, A ver, que dice, sí. el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Qué lindo. ¿Qué nos dice este versículo sobre el carácter de Dios? Aquí se destaca la paciencia de Dios, Ajá. su deseo de que todos se salven, su llamado al arrepentimiento.
Es como si Dios nos estuviera diciendo, A ver. no me he olvidado de ustedes, los estoy esperando. Qué fuerte. Les estoy dando tiempo para que cambien de rumbo. Esa paciencia, Sí. esa espera, no sería posible sin un amor profundo. Claro, Un amor que no se rinde fácilmente. claro. Porque si Dios no nos amara, Exacto. simplemente dejaría nuestra suerte, ¿no? Exactamente. Y este deseo de salvación universal Ajá. se ve aún más claro en 1 Timoteo 2.4, Sí. que dice, A ver. el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Fantástico. Es una declaración poderosa, ¿no? Sí. Dios quiere que todos nos salvemos. Así es. Es increíble. Y para cerrar este recorrido por los versículos que sustentan la idea del amor universal de Dios, Sí. tenemos Ezequiel 33.11. A ver. Diles, Mm. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. volveos de vuestros malos caminos, ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? Este versículo siempre me impacta mucho. A mí también. Dios no se complace en la muerte de nadie, No. sino que desea que nos arrepintamos y vivamos. Exacto. Es una muestra clara de su amor y misericordia. Incluso hacia aquellos que se han alejado de Él. Totalmente de acuerdo. No. Es un llamado a la conversión, Ujú. una invitación a volver a Él, a experimentar su amor y su perdón. Qué lindo. Y esta selección de versículos que utiliza la lección de la escuela sabática Sí. nos pinta un panorama bastante claro de cómo se concibe el amor de Dios. Exactamente. Universal, Ajá. misericordioso, Mm. paciente Sí. y siempre dispuesto a recibirnos con los brazos abiertos. Es realmente fascinante Sí. cómo estos versículos Ajá. tomados en conjunto Sí. nos ofrecen una perspectiva tan profunda sobre la naturaleza del amor divino. Totalmente. Pero hay un punto que me intriga, A ver, y es que la lección también menciona sí. que Dios no obliga a nadie a aceptar su amor. Es cierto. ¿No? Es un aspecto crucial Exactamente. para entender la relación entre Dios y la humanidad. Y es aquí donde entra en juego el concepto de libre albedrío, ¿verdad? Exacto. Si Dios nos ama a todos, Sí. ¿por qué permite que lo rechacemos? Uf, esa es la pregunta. ¿Qué implicaciones tiene esto para nuestra propia vida? Esa es una de las grandes preguntas de la teología. Claro. Y no hay una respuesta simple. Muy La bien. lección no se adentra en las diferentes interpretaciones teológicas sobre este tema. Claro. Pero podríamos decir que la idea general es Exacto. que Dios, Ajá. en su amor y respeto por nuestra individualidad, nos ha dado la libertad de elegir. Qué interesante. Y esa libertad Sí. implica la posibilidad de aceptar o rechazar su amor. Es un tema complejo ¿Qué? que nos invita a reflexionar Totalmente. sobre la responsabilidad que tenemos sobre nuestras propias decisiones. Exacto. Pero volviendo a la lección, Sí. hay un versículo en particular A ver, que me pareció muy conmovedor. ¿cuál? Jeremías 31.3. Sí, Podríamos analizarlo un poco más en profundidad. por supuesto. ¿Qué dice? Jeremías 31.3 dice, Con amor eterno te he amado. Por eso te prolongué mi misericordia. wow, Una frase llena de significado sin duda. exacto. Y a mí me hace pensar en todas esas veces en las que me he sentido poco querida, en las que he dudado de mi propio valor. Claro. Pero este versículo me recuerda que el amor de Dios es diferente. Totalmente. No se basa en nuestro desempeño Ajá. o en si nos portamos bien o mal. No. Es un amor incondicional, Exacto. un amor que siempre está ahí, esperándonos. Es una verdad poderosa ¿Sí? que nos puede dar mucha paz y seguridad, porque saber que somos amados con un amor eterno, un amor que nada puede extinguir, nos libera del miedo al rechazo, del peso de la culpa, de la necesidad de probar nuestro valor. Es un regalo inmerecido, Totalmente. una gracia que nos sostiene Ah. y nos anima a seguir adelante, Sí. incluso en los momentos más difíciles. Así es. Y este versículo conecta con la idea central de la lección. El amor de Dios es inagotable, Ajá. a diferencia del amor humano, Claro, que a menudo puede ser limitado y condicional. claro, nosotros somos imperfectos, Exacto. mientras que el amor de Dios es perfecto e infinito. Exactamente. Ah. Y esta es una de las ideas más reconfortantes de la fe cristiana. Sí. Saber que Ajá. pase lo que pase, Ujú. el amor de Dios siempre estará ahí. Y hablando de la aplicación práctica de este amor, la lección termina con una pregunta bastante desafiante para el lector.
O en este caso para nuestro oyente. ¿Te refieres a la pregunta? Sí. A ver. Sobre cómo el amor de Dios hacia los despreciables debería influir en nuestra forma de tratarlos. Exactamente, es una pregunta que nos invita a reflexionar profundamente sobre nuestras propias acciones y actitudes, si Dios ama a todos. Incluso a aquellos que consideramos despreciables. ¿Cómo debería eso afectar la forma en que los vemos y los tratamos? Es una pregunta que nos interpela directamente. Sí. Que nos invita a mirar dentro de nosotros mismos y preguntarnos si nuestro comportamiento refleja el amor universal que Dios nos muestra. Y para responder a esta pregunta, creo que es importante que profundicemos en el significado de esa palabra, despreciables. ¿A quiénes nos referimos cuando usamos esa etiqueta? Claro. ¿Quiénes son los despreciables en nuestra sociedad? Es una pregunta incómoda, ¿verdad? Totalmente. Porque nos obliga a confrontar nuestros propios prejuicios. Exacto. Nuestras propias ideas preconcebidas. Sobre quién merece nuestro amor y quién no. Y creo que esa es la clave de esta lección de la escuela sabática. A ver. El amor de Dios no discrimina, no excluye, no hace distinciones. Es lindo. Es un amor radical. Sí. Que nos desafía a amar, incluso aquellos que consideramos despreciables. Es un llamado a la compasión, a la empatía, a la solidaridad. Totalmente. Es un llamado a ver en cada persona, sin importar su condición, un ser humano digno de nuestro amor y respeto. Y con esa poderosa reflexión, creo que es un buen momento para hacer una pausa. Me parece perfecto. Y dejar que nuestros oyentes procesen todo lo que hemos compartido hasta ahora. De acuerdo. Volveremos en un momento. Estupendo. Para seguir explorando este fascinante tema del amor eterno de Dios. Nos vemos en la segunda parte. Hasta pronto. Retomamos nuestra inmersión en el amor eterno de Dios. Antes de la pausa. Nos quedamos reflexionando sobre esa pregunta tan desafiante que nos plantea la lección de la escuela sabática. ¿Cómo amar a aquellos que consideramos despreciables? Sí. Y creo que para responderla primero tenemos que analizar qué significa esa palabra despreciables. ¿Y cómo se traduce en nuestra vida diaria? Es cierto. Es fácil hablar de amor universal en abstracto. Sí. Pero cuando se trata de ponerlo en práctica, las cosas se complican. Claro. Porque todos tenemos prejuicios. Todos tenemos personas que nos caen mal. Que nos generan rechazo. Claro. Que nos cuesta aceptar. Exacto. Y la lección nos invita a mirar dentro de nosotros mismos. Y preguntarnos, ¿quiénes son esos despreciables para mí? ¿Qué pregunta? ¿Son las personas sin hogar que veo en la calle? Claro. ¿Son los inmigrantes que llegan a mi país? ¿Son los que tienen creencias diferentes a las mías? Y esa pregunta puede ser incómoda. Claro. Porque nos obliga a confrontar la realidad de que a veces nuestro corazón no es tan amplio como el de Dios. A veces nuestro amor está condicionado, limitado, restringido. Y lo curioso es que la lección no nos juzga por eso, sino que nos invita a un proceso de transformación. Qué bueno. Nos dice que si Dios, en su perfección, puede amar a todos, sin excepción. Exacto. Nosotros, como sus seguidores, deberíamos al menos intentar hacer lo mismo. Y ese intentar es clave, porque implica un esfuerzo consciente. Claro. Una decisión deliberada de ir más allá de nuestras preferencias personales, de nuestros miedos, de nuestras heridas. Claro, porque no se trata de negar nuestras emociones. Exacto. O de fingir que nos cae bien todo el mundo. No. Se trata de reconocer que cada persona, incluso la que nos resulta más difícil de querer, es un ser humano, criado a imagen de Dios, con una historia, con un corazón, con una dignidad inherente. Y ese reconocimiento puede cambiar por completo nuestra forma de relacionarnos con el mundo. Claro. Porque cuando dejamos de ver a las personas como despreciables y empezamos a verlas como hijos de Dios, merecedores de amor y respeto, algo se transforma en nuestro interior. Es como si se abriera una puerta. Sí. ¿Verdad? A la compasión. Exacto. A la empatía. A la posibilidad de construir puentes en lugar de muros. Exactamente.
Y esa transformación no solo nos beneficia a nosotros, sino que también impacta positivamente en la sociedad. Claro. Porque cuando aprendemos a amar a aquellos que nos desafían, que nos incomodan, que nos obligan a salir de nuestra zona de confort, Sí. estamos construyendo un mundo más justo, más compasivo. Más humano. Yeah. Y en ese proceso de transformación, Claro. la lección de la escuela sabática nos ofrece una guía invaluable. Nos recuerda que el amor de Dios no es un simple concepto abstracto, Exacto. sino una fuerza viva que puede cambiar nuestras vidas y el mundo que nos rodea. Y para que esa fuerza actúe en nosotros, necesitamos cultivar ciertas virtudes, ciertas actitudes que nos permitan ser canales de ese amor divino. ¿A qué virtudes te refieres? Virtudes como la paciencia, la compasión, Sí. la generosidad, la humildad. Qué lindo. Todas estas cualidades son esenciales para vivir el amor de Dios en nuestra vida diaria. Y no es un camino fácil. Amar a aquellos que nos desafían, Claro. que nos hieren, que nos decepcionan. Sí. Requiere un esfuerzo constante, una decisión diaria de elegir el amor por encima del miedo, del egoísmo, de la indiferencia. Es cierto. No es algo que se logre de la noche a la mañana. Es un proceso de aprendizaje, Sí. de crecimiento, de maduración espiritual. Qué interesante. Pero es un proceso que vale la pena, porque nos lleva a la plenitud, a la verdadera felicidad, Sí. a la construcción de un mundo mejor. Y en ese camino Exacto. no estamos solos. Claro que no. Contamos con la ayuda de Dios, Sí. con la guía del Espíritu Santo, Ajá. con el ejemplo de Jesús. Él nos amó hasta el extremo, Exacto. incluso cuando no lo merecíamos. La Jesús. Y esa certeza nos da la fuerza para seguir adelante, Sí, señor. para no rendirnos, para seguir luchando por un mundo donde el amor de Dios sea la norma, Exacto. no la excepción. Y hablando de ejemplos concretos de cómo poner en práctica este amor, Sí. me gustaría retomar la pregunta que planteaba la lección. A ver. ¿Cómo podemos amar a aquellos que consideramos despreciables? Qué pregunta tan poderosa. Porque no se trata solo de un cambio de mentalidad, sino de acciones tangibles, Exacto. de gestos concretos que demuestren ese amor. Claro, y creo que para responder esa pregunta Sí. podemos utilizar una herramienta muy valiosa que nos ofrece la Biblia, ¿Cuál? el ejemplo de Jesús. Claro. Cómo trataba Jesús a los marginados, a los rechazados, a los despreciables de su época, Es cierto. ¿no? Jesús siempre se acercaba a los que la sociedad despreciaba. A los que nadie quería mirar, Ajá. a los que se consideraban impuros o pecadores. Exactamente. Él comía con los publicanos, Sí. conversaba con las prostitutas, sanaba a los leprosos, perdonaba a los que le habían ofendido. Qué grande. Su amor no tenía límites, no hacía distinciones. Y eso nos desafía a nosotros, ¿no? Totalmente. Nos invita a preguntarnos, ¿cómo puedo yo en mi vida diaria seguir el ejemplo de Jesús? Qué buena pregunta. ¿Cómo puedo yo amar a aquellos que me cuesta amar? Es una pregunta que cada uno debe responderse a sí mismo. Exacto. Porque las respuestas serán diferentes para cada persona, Claro. para cada contexto, para cada situación. Pero creo que hay algunas acciones, A ver. algunos gestos ¿Sí? que podemos tener en cuenta para empezar a caminar en esa dirección. ¿A qué te refieres? Por ejemplo, podemos empezar por escuchar a aquellos que consideramos despreciables. Darles la oportunidad de contar su historia, de expresar sus sentimientos, de compartir sus experiencias. Interesante. A veces simplemente escuchar con atención y respeto Sí. puede ser un acto de amor enorme. Es cierto. Escuchar sin juzgar, Ah. sin interrumpir, sin querer imponer nuestra opinión, Claro. puede ser una forma de reconocer la dignidad del otro, Exacto. de validar su experiencia, de mostrarles que nos importan. Y a partir de esa escucha atenta, Sí, podemos empezar a construir puentes de entendimiento, claro. de empatía, Ajá, de solidaridad. exacto. Podemos empezar a ver al otro Sí. no como un enemigo, sino como un ser humano con sus propias luchas, Claro. con sus propias alegrías, Ajá. con sus propias tristezas. Y a partir de ese reconocimiento, podemos empezar a actuar con compasión, Sí. con generosidad. Ajá. Con misericordia. Ajá. Podemos ofrecer una sonrisa.
una palabra amable, un gesto de ayuda. Podemos donar nuestro tiempo o nuestros recursos. Sí. A causas que apoyen a los más necesitados. Podemos defender los derechos de los marginados y los excluidos. Y en ese proceso. Exactamente. No solo estaremos amando a nuestro prójimo, sino que también estaremos amando a Dios. Qué lindo. Porque como dice Jesús en Mateo 25.40. A ver. De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Es una enseñanza poderosa. Sí. Que nos recuerda que el amor al prójimo es inseparable del amor a Dios. Exacto. Y que en cada acto de amor, por pequeño que sea, estamos reflejando el amor infinito de Dios que habita en nosotros. Y qué es hermosa reflexión. ¡Qué lindo! Creo que hemos llegado al final de esta segunda parte de nuestra inversión en el amor eterno de Dios. Pero antes de despedirnos, sí. Me gustaría dejar a nuestros oyentes con una pregunta para que la mediten. ¿Cómo pueden ustedes en su vida diaria traducir el amor de Dios en acciones concretas? ¿Qué pequeño paso pueden dar hoy para amar a aquellos que les cuesta amar? Los invitamos a reflexionar sobre esta pregunta y a encontrar sus propias respuestas. Y recuerden que no están solos en este camino. ¡Qué lindo! Dios está con ustedes, guiándolos, animándolos, dándoles la fuerza para amar como un amor que no conoce límites. Retomando nuestra conversación sobre el amor eterno de Dios. Sí. Me quedé pensando en algo que dijiste en la parte anterior. A ver. Amar a aquellos que consideramos despreciables implica un cambio de mentalidad. Claro. Pero también acciones concretas. Exacto. ¿Cómo podemos asegurarnos de que no nos quedemos solo en las buenas intenciones, sino que realmente traduzcamos ese amor en gestos tangibles? Es una pregunta fundamental. ¿Verdad? Porque no se trata solo de sentir compasión o empatía, sino de actuar en consecuencia. Y creo que la clave está en recordar que el amor no es solo un sentimiento, sino también una decisión. Claro. Una elección que hacemos cada día. Claro, porque podemos sentirnos conmovidos por la situación de alguien. ¿Sí? Podemos pensar qué pena, qué lástima. Pero si no hacemos nada al respecto, ese sentimiento se queda en un nivel superficial. Exacto. No se traduce en un cambio real. El amor se manifiesta en las acciones, en los pequeños gestos, en la disposición a salir de nuestra comodidad, para ayudar al otro, para tenderle la mano, para ofrecerle nuestro apoyo. Y a veces esos gestos no requieren grandes esfuerzos ni grandes recursos. No. Puede ser simplemente una sonrisa. Exacto. Una palabra amable. Un oído atento. Un abrazo sincero. Así es, a veces las acciones más sencillas. ¡Qué lindo! Son las que tienen un mayor impacto en la vida de las personas. ¡Wow! Y creo que la lección de la escuela sabática nos invita a prestar atención a esas pequeñas oportunidades que se nos presentan cada día para poner en práctica el amor de Dios. Y me parece interesante que la lección no nos da una lista de reglas. Exacto. O de fórmulas para amar a los demás. No. Más bien nos invita a reflexionar. Sí. Sobre el ejemplo de Jesús y a encontrar nuestras propias respuestas, nuestros propios caminos para manifestar ese amor en nuestra vida diaria. Es cierto, porque las respuestas no son universales, sino que dependen de cada persona, de cada contexto, de cada situación. Así. Lo importante es tener la voluntad de amar, la disposición a abrir nuestro corazón al otro, a salir de nosotros mismos para tender puentes de compasión, de comprensión, de solidaridad. Y creo que en ese proceso es fundamental recordar que no estamos solos. No, para nada. Contamos con la ayuda de Dios. Sí, Señor. Con la guía del Espíritu Santo. Con el ejemplo de Jesús, que nos enseñó con su vida. Exacto. Lo que significa amar de verdad. Así es. Y esa certeza nos da la fuerza para seguir adelante. ¡Qué lindo! Para no desanimarnos, para no rendirnos ante las dificultades. Porque amar no siempre es fácil, especialmente cuando se trata de amar a aquellos que nos han herido, que nos han decepcionado, que nos han hecho daño. Claro, porque el amor verdadero no es ingenuo ni ciego. Exacto. Reconoce la realidad del dolor, del sufrimiento, de la injusticia. Pero no se queda ahí. No se deja paralizar por el miedo o el resentimiento. Claro. Busca siempre
la reconciliación. Ajá. Perdón. Sí. La restauración de la relación. Y ese es el tipo de amor que nos propone en la lección de la escuela sabática. Un amor radical. Ajá. Un amor que no conoce límites. Wow. Un amor que transforma vidas. Ajá. Y que construye un mundo mejor. Y para terminar, me gustaría dejar a nuestros oyentes con una frase que me resonó mucho de esta lección. El amor de Dios no es solo un concepto abstracto, sino una fuerza viva que puede cambiar nuestras vidas. Sí, Señor. Y el mundo que nos rodea. Es una verdad poderosa. Totalmente. Que nos invita a no quedarnos en la teoría, sino a pasar a la acción. Claro. A convertir el amor en el motor de nuestras decisiones, de nuestras relaciones, de nuestra vida en general. Y con esa invitación a vivir el amor de Dios en cada momento de nuestra existencia. Qué bonito. Nos despedimos de esta inmersión profunda. Esperamos que haya sido una experiencia enriquecedora para ustedes, queridos oyentes. Hasta la próxima. Hasta la próxima.